Lo sabía. La Coyote y Daniel son amantes, lo sabía. Pero ahora te joteca. El traslado del indio va a comenzar en poco tiempo. Y la ruta es la misma que te di ayer. Ahí por la 35. La desviación del aeropuerto, ¿no? ¿Ves, guapa? ¿Ves cómo si puedes ayudarnos? Sí, es que antes de hacer acero yo era Coyote. Esta es mi vida y pues así me conociste y así me voy a morir, hombre. A lo mejor a nadie le importa lo que esa mujer quiera ver a su hijo o hacer sus cosas, pero pues a mí sí. Y no me importa que tenga que exponer mi vida, eso es lo de menos. Si algo sale mal en el traslado de Amaro, sí sabes que es tu responsabilidad, ¿verdad? ¿Me estás amenazando? Estoy advirtiendo que si este cap no duerme hoy en una prisión de Illinois, directo contra ti me voy a ir. Suelta una bala aquí, se arma la guerra entre Estados Unidos y México. Entiende, Chucho, no puedo. Me vale madre. Va a tener que contratar a alguien que lo mate en la cárcel. Falta poco para que los migres pasen con el indio. Hay que ir preparando todas las sorpresitas que les tenemos. Ahí vienen los hombres que llamé. Bueno, pues está bueno el casting. Buen material. Puro chavito de escuela de monjas, ¿no? Trajeron todo lo que les encargamos. Ahí lo tiene, patrón. Sí, faltan cositas. A ver. A ver, Uchis. ¿Tienes calor o qué? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo, No voy a panicar nada de todo. Fabruchis, ¿sabes qué te iba a decir? A ver. Mira. Qué buenos juguetitos. ¿A poco no? Muy bien, ching. ¿Y meto encarguito? Acá lo tiene, patrón. Sí, era un Ohio. A ver. Eso es todo, ching. Eso. Qué buen caballito, ¿eh? Muy bueno. Viene ahí. Tito Cholo. Diga. Necesito que lleven a Fabiruchis donde les dije. Se los encargo mucho, es nuestra garantía. Ya está, patrón. Bueno, ¿qué esperan? Ya está el camión listo, vámonos. Vamos todos, órale. Necesito que me ayudes a abrir esta ching... Ojalá el indio valore lo que estamos haciendo por él. Porque si no, ni una pinche olla le voy a dar. A ver. No, pues yo no conozco una coyote que haga todas estas madres para cruzar a una persona para una graduación. No, señor, no existe. Por eso es que la señorita es tan famosa y queremos que sea ella quien nos cruce. Qué batas. ¿Qué pasó, mi gringo? Hey, tengo malas noticias que darte. Sánchez no va a poder ayudarte porque no va a estar en el cruce de la frontera como habíamos quedado. Tienes que suspender el cruce de hoy. No, pues mira, por eso no te preocupes. Yo misma me voy a encargar de que la mujer con la niña estén hoy en el gabacho. A ver, Vicenta, ¿cómo que tú misma? No, escúchame, eso es muy peligroso. Además, no me dijiste que era una sola persona. Tú quédate tranquilo, gringo. Yo tengo todo bajo control. Ya voy camino al Paso. Mira, las cruzo y las regreso porque tengo la boda de Araceli. Vicenta, no es la mujer invisible. No es seguro cruzar hoy. Escucha lo que te estoy diciendo. Con el operativo del indio, la frontera va a estar muy revuelta y con la seguridad al máximo. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo también sé lo que te digo. Tengo todo controlado. Y tú a estas alturas no deberías de estar de cabeza en el traslado del narco ese mejor. Se supone, pero me sacaron del caso. Cárdenas presentó unas fotos, unos videos de nosotros dos y argumentó que eso ponía en riesgo la seguridad de la operación. Y ahora Sánchez está a cargo del operativo. Por eso es que no te puede ayudar. A esa bruja amargada, pues ¿dónde nos vio? Eso no importa. Me van a someter a un interrogatorio, algo normal. Procedimiento de rutina y seguramente no van a hallar nada, así es que no te preocupes. Está bueno, gringo. Te tengo que dejar para ocuparme de este cruce.
Si me necesitas para que vaya a declarar, nada más me avisas. Vicenta, cuídate mucho, por favor. Si llegas a caer cruzando ilegales, los dos nos vamos a ir a la chica. Confía en mí, Phillips. Siempre confía ciegamente en mí. Mira, el único que me ha podido atrapar fuiste tú. Y tú ya no trabajas en mi contra. Todo va a salir bien, ¿eh? Vale. Esa cara me preocupa. ¿Estás segura que quieres continuar? Yo nunca me rajo, mijo. Lo siento un chico, compadre. De verdad que era imposible hacer algo contra el Indio Amaro. Ese lugar estaba custodiado hasta las chanclas. ¿Y de la boda de Araceli qué averiguaste? Hasta ahora nada. Se han encargado de manejar todo con mucho secreto. En el juzgado no dejaron ninguna dirección. ¿Sabes una cosa? Muchas veces me he preguntado, ¿por qué sigo confiando en ti? Porque eres un inútil. Eres el comandante de la PG de este estado, cabrón. Y yo creo que una escuincle exploradora tiene más información que tú, cabrón. Me tienes hasta la madre. Ernesto, sé que estás detrás de información que puedo hundir al gobernador. Tengo una bomba que te va a dar primeras planas el resto de tu vida. Estamos a punto de llegar. Vamos, tenemos poco tiempo. Es aquí. Sí, es aquí. Pásame, soplete. Venga. Yeah, Phillips. Necesitamos hablar en privado. Señor, si es sobre Vicenta Acero, yo ¿Nos creo que no hay permiten, mucho... por favor? Efectivamente, sobre eso. Y de cómo corre riesgo tu carrera en Homeland Security por las acusaciones de Cárdenas. Ok. Contesta. Contesta, carajo. Necesito saber que estás bien. ¡Ándale! Está lejos, cabrón. A ver, ahí. Ahí. Oh, madre, peso, me gustabas, cabrón. No pueden encontrar tu puto teléfono. Ya no queda nada para que lleguen al aeropuerto. ¿Qué mierda están esperando los hombres del cártel de Tijuana? ¿Qué habrán hecho con Fabricio? We're ready. So, let's go. Vamos. Ahora sí ya estamos cerca de la frontera, ¿eh? Cuando les dé la señal de que llegamos a la garita, tienen que guardar silencio. Como si estuvieran muertas, pues. Sí, señorita. Sí. Mamá, tengo mucho miedo. No, mamita, no. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Virgencita. Por favor, Virgencita. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Písale, Bebote. Tenemos que hacer esto en friega y regresar para la boda de Araceli. No, si tú lo dices, yo te creo. Vámonos. Y un poquito más de rubor, ¿no? Yo creo. Pues
Llegó la hora. Pues llegó la hora. Nada más espero que este sea el único matrimonio de mi familia que no termine en tragedia. Así va a ser, mijito. Listo. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Estamos a punto de arrancar. Se va a poner bueno. Vámonos. What's going on? ¡Que gringos! Tell them to move that truck! Es una emboscada. Seguro vienen por el indio. ¡Let's go! Con todo respeto, señor, no creo que deba exponer mi vida personal, sentimental de esa manera. Yo no tengo que dar explicaciones. Phillips, la persona con la cual saliste es una exconvicta que hasta ahora está bajo libertad condicional por nuestro gobierno, acusada de narcotráfico. Eso se terminó. ¿Ah? Y lo sabemos. Se terminó cuando colaboró en la captura del indio Amaro. Ella cumplió con su parte del trato. El juez no la ha liberado. Aquí lo que importa es desde cuándo tuviste la relación con ella. ¿Cómo puedo estar seguro que no la favoreciste en un pasado? ¿Cómo puedo estar tranquilo que no la favoreces en un presente? Vicente Acero lleva años tratando a documentados ilegales en la frontera de México y Estados Unidos. Misma frontera que tú debías proteger. Sí, eso también se terminó. Usted lo dijo, estuvo. Ya se reformó. Vive bajo el marco de la ley. Y no hay pruebas que haya cruzado actualmente gente ilegal por la frontera. ¿O sí? ¿Qué está pasando, gringos? ¿Qué fregado sucede? ¡Let's go! ¡Me van a matar! De seguro es una trampa del traidor de Chucho Casares o del Cheñeque. ¡Gringos, sáquenme de aquí! Te pongas nervioso, Bebote. Aquí el que suda pierde, ¿eh? Mira, estos son los pasaportes y las visas falsas. Acuérdate que tenemos 2 años de casados y este es nuestro primer chamaco. ¿Te aprendiste el número de pasaporte? Tengo todo ensayado y memorizado, patrona. No es la primera vez. Además, no creo que estos poligringos se pongan locos con una vieja embarazada. Pues uno nunca sabe, mijo. Ándale, pásale. Aquí la migra debe de estar cansada y no nos va a revisar. Seguramente nos dejan pasar rápido. La señora Acero tiene una orden de restricción por el gobierno mexicano. Eso fue porque Chucho Casares la acusó falsamente. ¿Sabe por qué? Porque él tiene miedo que descubramos que tiene conexiones con el narcotráfico. Aún no hay pruebas para probarlo. El indio Amaro negó toda relación en su primera audiencia con el juez. Amaro está mintiendo también. ¿Qué no lee los expedientes? Está queriendo negociar a cambio de información. El punto es Vicenta Acero. ¿Así es? Sí. Envíen refuerzos. Hagan todo lo necesario para evitar una posible fuga. Alejen a la prensa. ¿Qué pasó? Un atraco a la misión del indio Amaro. I knew it. Knew it, and I told you, man. Que ese hijo de puta
se escapa va a ser tu responsabilidad. Manden a todos los refuerzos inmediatamente. Alto, Phillips. Tú no puedes salir de aquí. Ya di la orden de proceder. No hemos terminado. ¿What? Vicenta Acero estuvo relacionada con el narco tiempo atrás. ¿Cómo sé que este asalto no es tu culpa? Really, sir? Really? Phillips! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora Acero 3, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.